El increíble descubrimiento de un millonario, la magia oculta de una faccineira que transformó su vida. Andrés era un hombre de cifras, gráficos y estrategias. En su oficina lujosa de Bogotá, rodeado de arte contemporáneo y tecnología de última generación, se sentía prisionero de un éxito que, a pesar de deslumbrar a muchos, le resultaba vacío. Cada día, su asistente le traía informes de ganancias y proyecciones de crecimiento, pero él solo sentía un nudo en el estómago. Su vida se había convertido en una rutina superficial, donde las conversaciones giraban en torno a inversiones y propiedades, mientras su alma anhelaba algo más, algo verdadero. Un día decidió contratar a Luz María, una faccineira de 60 años que barrió y limpió su oficina con una sonrisa. Desde el primer momento, su presencia llenó el espacio con una calidez que Andrés había olvidado. Mientras organizaba papeles y sacudía el polvo, Luz María comenzó a relatar historias de su niñez, de cómo había luchado como madre soltera y abuela, manteniendo siempre su fe y valores familiares intactos. Cada relato tejía un mundo en el que el esfuerzo y el amor eran el centro de la existencia. Andrés, acostumbrado a las frías estadísticas, se sintió atrapado en esos relatos, con una mezcla de fascinación y confusión. Las palabras de Luz María resonaban en su mente, la verdadera riqueza nunca fue el dinero, pero apenas comenzaba a entender. Andrés se daba cuenta de que cada mañana, mientras ella lo envolvía con sus historias de sacrificios y esperanza, su corazón se debatía entre la admiración y el miedo. Un miedo que provenía de su propia existencia, de cuestionar la validez de un éxito construido en la superficialidad. Era un dilema moral que lo atormentaba. ¿Valía la pena sacrificar su estatus y reputación por esos momentos genuinos que compartía con Luz María? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada encuentro, la conexión emocional crecía, a la par que una sombra oscura se cernía sobre su imperio empresarial. Andrés recibió la noticia de un escándalo que amenazaba con desmantelar todo lo que había construido. Caminaba por su oficina, sintiendo el peso del fracaso como una cadena en su alma, y en ese momento de vulnerabilidad, las palabras de Luz María retumbaron en su mente. El legado que dejas a los que amas. De pronto, su mundo de lujos parecía un espejismo, una trampa dorada que lo mantenía alejado de la autenticidad que anhelaba. Andrés comenzó a investigar la vida de Luz María, descubriendo que su historia estaba entrelazada con la grandeza perdida de su familia, despojada de su dignidad. Esa revelación lo atrapó en un torbellino de emociones. La angustia creció en su pecho, al pensar en lo que debía renunciar por salvar su mundo de mentiras o lo que podría ganar al alzarse por una causa más grande. En ese preciso instante, mientras se enfrentaba a la disyuntiva de su vida, el eco de risas infantiles resonó en su mente, trayendo recuerdos de un hogar humilde y lleno de amor. Con la mirada fija en Luz María, sintió que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Pero el dilema lo paralizaba. ¿Está realmente listo para renunciar a lo que conoce por lo que realmente importa? ¿Podrá encontrar la valentía para cruzar esa línea que separa su vida de la auténtica conexión emocional? La tensión creció, una carga insostenible que lo dejó al borde de un precipicio del que no sabía si podría regresar. Andrés se sentó en su escritorio, tratando de enfocarse en los números que pasaban ante sus ojos, pero la realidad de su vida se tornaba cada vez más insostenible. Decidió que necesitaba un cambio y que debía comenzar por mirar dentro de sí mismo. En lugar de dejar que el escándalo empresarial lo definiera, optó por enfrentar su verdadero reflejo, el hombre que había estado huyendo de su humanidad durante años. El primer paso fue hablar con Luz María, esa mujer cuya vida sencilla había conseguido encender una chispa de verdadera ambición en su corazón. Quería conocer más sobre su historia, entender cómo había logrado nestear amor en su rutina diaria. Sin embargo, el encuentro posterior estuvo revestido de nerviosismo.
Andrés sabía que las palabras escogidas de Luz María podían ofrecer las respuestas que tardó en encontrar durante años. Cuando ella llegó a la oficina esa mañana, una luz diferente iluminó su rostro. La calidez de su sonrisa y la dulzura en sus ojos transmitían una sabiduría que parecía más antigua que el tiempo mismo. Al compartir su historia de vida, Luz María le reveló que el mérito del verdadero éxito no era acumular riquezas, sino cultivar relaciones significativas y raíces profundas. Cada palabra resonaba como un eco en la mente de Andrés, abriendo procesos de reflexión que se expandían más allá de lo evidente. Cada vez que limpias un lugar, también limpias tu alma, le dijo Luz María, con una voz serena. Andrés no pudo evitar pensar en todo lo que había abandonado por la atracción del éxito material. Era un dilema que lo atrofiaba, el hombre de poder que temía confrontar sus miedos, sus inseguridades, y la parte de él que anhelaba amor verdadero, no el pragmatismo que había aprendido a cultivar en los consejos de negocios. Con cada visita de Luz María, Andrés comenzó a descubrir sus propios deseos aplazados. En su mente había un diálogo constante entre lo que debería ser y lo que realmente deseaba. Atrapado entre ambas realidades, sintió que el peso del mundo lo empujaba hacia una decisión inminente. Lo que una vez fue solo una serie de metas inmediatas se fue transformando en una búsqueda más profunda de sentido. Quería trascender el mero éxito empresarial y convertirse en alguien que pudiera dejar un verdadero legado de amor y autenticidad. Decidió actuar. Comenzó a anotar ideas, no sobre cómo salvar su empresa, sino sobre cómo conectar su vida con un propósito genuino. Empezó a llamar a viejos amigos perdidos y a reconciliarse con sus raíces. En esos momentos introspectivos, encontró la valentía para mirar su vida con una perspectiva renovada. Pero el dilema seguía latente: ¿qué pasaría si esta transformación significaba ir en contra de todo lo que había construido en su carrera? Las noches se volvían más largas y los días más pesados. Andrés estaba atrapado en un laberinto de pensamientos contradictorios, donde cada paso hacia la autenticidad lo llevaba más lejos de la imagen que había trabajado por mantener durante años. Pero, con cada nueva decisión que tomaba, se sentía liberar la presión del peso acumulado. La verdad de su ser comenzaba a aflorar. Pero la inquietud seguía acechándolo, la seguridad del éxito era un refugio cómodo. Él sabía que el cambio que deseaba no sería fácil y que significaría enfrentarse a los que lo rodeaban. A medida que su conexión con Luz María florecía, también lo hacía su propio sentido de identidad. ¿Estaba dispuesto a renunciar a la aprobación social por una vida auténtica? El dilema apremiaba mientras los ecos de su corazón resonaban con fuerza. Y entonces, en un giro inesperado, una noticia explosiva llegó a las puertas de su mundo, alterando la frágil construcción de su nuevo propósito. Algo inesperado estaba a punto de suceder, y Andrés se dio cuenta de que cada elección tendría consecuencias, no solo en su carrera, sino en su propia esencia. ¿Estaba preparado para el próximo paso, que podría llevarlo aún más lejos de lo que había imaginado? Andrés se encontraba en su escritorio, sumido en un mar de ideas. La noticia que había recibido la tarde anterior seguía retumbando en su mente: una crisis inminente le había estallado en la cara, y con ello, la posibilidad de perder su empresa, su imagen bien construida. Pero, en lugar de angustiarse, la noticia resonaba como un llamado. Era un indicio de que las cosas estaban lejos de ser como él había planeado. La vida le proponía un reto más grande que cualquier desafío empresarial: cuestionar drásticamente su propósito. Durante días, Amat sintió el peso de la ansiedad, lejos de su zona de confort. Las interacciones con Luz María se habían convertido en un refugio, en un rincón seguro donde podía explorar su nueva perspectiva. Cada conversación con ella era como una piedra preciosa que desgastaba lentamente el hielo que había formado alrededor de su corazón. La sabiduría de Luz María poseía una claridad que él ninguna vez había conocido en su mundo corporativo. Una mañana, mientras conversaban en la cafetería, surgió un tema inesperado. Luz María mencionó que había estado ahorrando para ayudar a un orfanato en su barrio, un proyecto que siempre había albergado en su corazón. La resolución en su voz lo intrigó. Andrés, sintiéndose impulsado por una mezcla de admiración y envidia, le preguntó sobre sus motivaciones. La respuesta fue simple y conmovedora: cuando das algo de ti mismo, el mundo te devuelve en abundancia.
Esas palabras se grabaron en su mente como un mantra. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarse solo en su éxito, comenzara a ofrecer algo a los demás, algo que no se pudiera medir en términos monetarios? Ahí nació una chispa, una inquietud que pronto se convirtió en un incendio. La idea de conectar su vida empresarial con su humanidad lo llevó a examinar sus propias motivaciones detrás de sus acciones. Decidió que era hora de tomar acción. Usando sus recursos, planeó una reunión con algunos de sus colegas de la empresa, un grupo con el que siempre había competido, pero esta vez, en lugar de discutir estrategias de negocio, compartirían sus sueños, sus valores fundamentales, lo que realmente querían dejar en el mundo. No sin cierto temor, comenzó a intempestivamente invitar a cada uno a asistir. Las respuestas fueron variadas, algunos dudaban, otros se mostraban escépticos, pero lo importante era que el diálogo dio inicio. En la reunión, la atmósfera interna cambió, transformándose en un debate apasionado sobre su impacto en la comunidad y el legado que deseaban dejar. Para Andrés, cada palabra pronunciada iba tallando un nuevo camino de comprensión, ayudándole a exorcizar la sombra del empresario egocéntrico que alguna vez fue. A medida que las ideas fluían, Andrés se sintió más y más vivo, la idea de un cambio real había comenzado a tomar forma. Sin embargo, esa euforia fue rápidamente eclipsada por la toma de decisiones que se avecinaba. Su empresa se enfrentaba a una dura competencia, y lo que había comenzado como un cambio introspectivo ahora requería una acción audaz y decisiva. La intersección entre su nuevo propósito y la presión del mundo empresarial producía una tensión palpable. El dilema ahora era claro: debería apostar por su nueva visión y arriesgarse a perder su poderoso estatus en la empresa, o mantenerse en la comodidad del éxito mientras ignoraba lo que realmente había comenzado a florecer dentro de él. Y mientras su mente se debatía entre estos extremos, una nueva noticia golpeó su puerta: uno de sus socios más cercanos y poderosos estaba a punto de traicionar su confianza, llevando su dilema a niveles inesperados. La lucha interna que Andrés enfrentaba estaba apenas comenzando. Aquella traición podría ser la chispa que encendiera su transformación o el abismo que lo llevara a la ruina definitiva. ¿Estaba preparado para asumir el riesgo y seguir su nuevo camino? Andrés se despertó aquella mañana sintiendo un peso en su pecho. La traición de su socio parecía consumirlo, nublando su mente y oscureciendo cualquier pensamiento claro. Durante años, había construido una relación de confianza con ese socio, y la inminente traición lo dejaba tambaleándose entre el furor y la impotencia. Aún así, en medio de esa tormenta emocional, la chispa de renovación que había surgido durante sus conversaciones con Luz María empezaba a llamar a su puerta. Se encontraba en una encrucijada. Decidir si defendía su empresa y su imagen o si daba un salto hacia lo desconocido, guiado por ese nuevo propósito, lo tenía sumido en una profunda reflexión. Se dio cuenta de que el miedo a perder lo que había logrado no podía ser el motor de su vida, temía más el arrepentimiento de no haber intentado algo diferente. Por eso, mientras la lluvia caía del otro lado de la ventana, se propuso no rendirse. Decidió buscar un enfoque proactivo y no reactivo. Tomó su teléfono y comenzó a hacer una lista de cosas que podía hacer por su empresa más allá de las líneas de producto y las cuentas de resultados. Cada nombre en esa lista era una brújula, señalando sus valores y aspiraciones, no solo como empresario, sino como ser humano. En ese momento, una idea audaz surgió de su mente: organizar una jornada de puertas abiertas en su oficina, donde no solo fueran los empleados, sino también aquellos con quienes había tenido interacciones en su comunidad, personas a las que no había prestado atención suficiente. Era un gesto de humildad ante la perspectiva de un nuevo Andrés, un líder más cercano a sus raíces. La tarde que organizó el evento, convirtió su oficina en un espacio dinámico donde el diálogo abierto era la base de todo lo que iba a ocurrir. Se llenó de nerviosismo, pero también de una fuerza renovadora. Reconoció que este tipo de encuentros no solo le daban voz a quienes lo rodeaban, sino también una oportunidad de ver más allá de las cifras. Uno a uno, los participantes compartieron sus historias, sus luchas y sus esperanzas. Andrés escuchó con atención, sintiendo cómo cada relato encajaba en su propósito recientemente redescubierto. Sin embargo, el verdadero desafío no estaba en el evento en sí, estaba en la decisión crucial que se acercaba.
Había recibido una oferta tentadora de un competidor, una propuesta que lo llevaría a reubicar su compañía, un camino que podría brindarle seguridad financiera inmediata. La intoxicante promesa de estabilidad contrastaba ferozmente con el deseo de hacer lo correcto, tanto para su empresa como para su comunidad. Pagar el precio del éxito personal en el mundo empresarial era un juego peligroso, pero la opción de seguir un camino que resonara con sus valores hizo eco en su interior. Al final de la jornada, se sintió más cercano a la verdadera esencia de su labor, el deseo de provocar un cambio real en su entorno. Pero esa claridad llegó con un nuevo problema: ¿podría arriesgarlo todo por lo que realmente sentía? La pregunta quedó flotando en el aire, como una sombra inquietante. La inminente decisión de su socio traidor seguía acechando en su mente, no como una amenaza, sino como una invitación a luchar por lo que realmente le importaba. Despertar a su propósito solo amplificaba el dilema. Ahora estaba decidido a enfrentarse a su socio, pero especialmente a sí mismo. Ya no había vuelta atrás. La línea entre el sentido de la vida y el éxito profesional se había difuminado. Recorría ese sendero en busca de la respuesta que podría potenciar su futuro. Justo antes de dar ese paso decisivo, una llamada llegó a su teléfono. Era Luz María. Su voz, llena de ternura y determinación, lo sorprendió. Andrés, creo que tu verdadero desafío está a punto de revelarse. ¿Estás listo para confrontar tus miedos? La inquietud en su interior creció. ¿Qué le esperaba en el horizonte? Andrés inspiró profundo y sintió que el tiempo se detenía. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar lo que venía? La aventura interior que había comenzado apenas comenzaba a revelarle su verdadera misión. Andrés sintió como el corazón le palpitaba con fuerza, una mezcla de emoción y miedo. Luz María había sido un faro de luz en su tormenta personal, sabía que su llamada no era casualidad. Con un profundo respiro, se dispuso a escuchar. En el fondo, anhelaba que su voz le guiara a una decisión más clara, aunque también temía lo que eso podría implicar. Dime, ¿qué crees que debo enfrentar?, preguntó Andrés, su voz casi temblorosa. Tu verdadero dilema no solo es sobre la traición de tu socio. Es sobre la traición que te has hecho a ti mismo al ocultar tu verdadera visión. Necesitas explorar esa parte de ti que ha estado reprimida. Hay una fuerza en tus raíces, en la relación que has dejado de lado con quienes realmente importan, contestó Luz María, llena de convicción. Esa conversación lo dejó pensando en su identidad. Su propio ego había limitado lo que él pensaba que era posible. Reconoció que, por años, había estado atado a expectativas externas. Ahora, más que nunca, se sentía impulsado a conectar sus acciones con sus verdaderos valores. Decidido a profundizar en su reflexión, tomó una libreta y comenzó a escribir no solo sus ideas, sino también sus miedos, la traición sufrida, y lo que realmente deseaba lograr. Su mente se llenaba de palabras que antes nunca se había permitido contemplar: autenticidad, pasión, conexión. Al escribir, se dio cuenta de que su batalla interna no era solo con el futuro incierto de su empresa, sino con la historia que había decidido contar su vida. Al concluir, miró la hoja, satisfecha con los conceptos que resonaban en él. Pero, ¿cómo transformar esos pensamientos en acciones tangibles? El día siguiente lo condujo hacia una nueva estrategia. Buscando redefinir la cultura de su empresa, decidió implementar sesiones de feedback más abiertas con sus empleados. Quería que todos, desde los más altos ejecutivos hasta los más jóvenes, tuvieran voz y voto en la evolución de su compañía. Se propuso crear un espacio de confianza donde la creatividad pudiera florecer, lejos de la rigidez que había imperado anteriormente. Mientras se preparaba para la primera reunión, un torrente de dudas lo atravesó. ¿Realmente funcionaría esta nueva mentalidad? ¿Podría él, quien había navegado con un enfoque convencional, guiar a su equipo hacia esta nueva visión? Como líder, la vulnerabilidad siempre había sido un desafío, pero sentía que era hora de mostrar esta nueva faceta de su persona, incluso si eso implicaba reconocer sus limitaciones pasadas. A medida que se sentaba en la mesa con su equipo, su voz, aunque insegura, emanaba disposición.
Compartió su historia, su lucha y su deseo de hacer del lugar de trabajo no solo un entorno para generar ganancias, sino una comunidad que fomentara el crecimiento de todos. Para su sorpresa, las reacciones superaron sus expectativas. La franqueza generó confianza y un diálogo profundo como nunca antes. No obstante, en medio de ese nuevo renacer, la sombra de la oferta del competidor aún acechaba. Las tentaciones de abandonar todo por esa aparente seguridad volvían a cruzar su mente. Era difícil despreciar una oportunidad que prometía estabilidad. Pero al contemplar la apertura y la sororidad que se estaban gestando en su empresa, Andrés sintió una chispa de esperanza renacer en su interior. Había algo transformador en ser auténtico y en construir un espacio donde otros pudiesen florecer. Sin embargo, en el instante en que cerraba la reunión, un mensaje llegó a su móvil. Era de su socio traidor, pidiéndole una reunión urgente. La incertidumbre se apoderó de él nuevamente. ¿Qué intentaría ahora? ¿Podría poner en peligro el nuevo camino que había decidido transitar? La tensión en su pecho regresó, pero esta vez había un hilo de determinación en su interior. Estaba preparado para cualquier declaración que su socio hiciera, así como para defender no solo su empresa, sino también su recién descubierta visión. ¿Sería este el momento de confrontar no solo a su traidor, sino también sus propias inseguridades? La respuesta a esa pregunta lo aguardaba al otro lado de aquel encuentro. Andrés respiró hondo antes de entrar en la cafetería donde había acordado la reunión con su socio. La atmósfera era densa y opresiva, opacada por la historia de traición que se cernía sobre ellos. Cada paso se sentía como un eco de sus inseguridades, el ligero temblor en sus manos lo traicionaba. Al llegar, su socio ya estaba sentado, con una expresión ambigua. Se notaba que había estado esperando este momento, y el aire se cargaba de tensión apenas pronunció su nombre. Andrés decidió asumir el control de la conversación. Necesitamos hablar sobre lo ocurrido y sobre el futuro de la empresa, dijo, buscando establecer un tono firme. Las primeras palabras fluyeron. Su socio intentó justificar su accionar, ofrecer razones que sonaban vacías. Andrés escuchó en silencio, pero dentro de él crecía una voz distinta, una que lo instaba a no permitir que el miedo lo dominara. No puedo seguir adelante en esta relación profesional si no hay confianza. El intercambio provocó chispas, pero a medida que la conversación avanzaba, Andrés sintió que el poder se trasladaba hacia él. No estaba solo defendiendo su razón, estaba afirmando su identidad, su propósito. Al hablar, no solo interpelaba a su socio, sino que también se reafirmaba como líder, como hombre de negocios que tomaría decisiones alineadas con sus verdaderos valores. Sin embargo, la propuesta que su socio finalmente hizo, una tentadora oferta de reestructuración que prometía beneficios inmediatos, hizo que su estómago se revolviera. Era fácil sentirse seducido por la aparente estabilidad económica que eso traería, pero al mismo tiempo, Andrés sintió la necesidad de ser fiel a la cultura que empezaba a construir en su empresa. Una cultura de sinceridad y crecimiento compartido. Si tomamos este camino, no solo traicionaremos nuestra visión, sino también a todos los que confían en nosotros, le dijo, su voz resonando con una convicción que antes no mostraba. Para su sorpresa, observó paralelismos entre su experiencia con su socio y la relación que había tenido con su propia vida, un dilema constante entre el deseo de éxito inmediato y la búsqueda de un propósito más profundo. Al salir de la reunión, un torrente de pensamientos invadió su mente, pero en lugar de agobiarse, experimentó una liberación. Había enfrentado su miedo al conflicto y había decidido priorizar su integridad. No obstante, el eco de las palabras de su socio seguía retumbando en su interior, ¿y si esta decisión causa la caída de la empresa? Reflexionó sobre la posibilidad de que su socio intentara tomar represalias. Mientras caminaba hacia su oficina, Andrés sentía que el horizonte empezaba a despejarse, pero una heavy duda lo acompañaba. Justo cuando se asomó al vestíbulo, notó que un grupo de sus empleados estaba debatiendo. Se acercó. Una mujer del equipo, con gran entusiasmo, le hablaba a los demás sobre una idea innovadora que podría mejorar uno de sus productos. No somos solo una empresa, somos un conjunto de talentos. La clave está en escuchar e integrar esas voces, pensó.
A partir de ese momento, Andrés se propuso encauzar toda su energía en fortalecer ese sentido de comunidad y colaboración, como antídoto frente a la incertidumbre que su socio representaba. Regresó a su oficina, decidido a planificar talleres creativos, donde cada miembro del equipo pudiera aportar sus ideas y preocupaciones. Era un paso hacia adelante, hacia una nueva visión auténtica que no solo beneficiaría a la empresa, sino que también sanaría la fractura emocional que había sufrido. Pero mientras revisaba su agenda, un mensaje emergió en su pantalla. Era un artículo sobre el próximo lanzamiento de una empresa competidora, revelando estrategias que Andrés había implementado recientemente. La sombra de su socio seguía acechando, planteando la cuestión de si su enfoque renovado sería suficiente para mantenerlos a flote. Las emociones en su pecho se agolpaban. Estaba decidido a seguir adelante, pero sabía que se acercaba una tormenta. La identidad que había comenzado a forjarse estaba a punto de enfrentarse a un verdadero desafío. La pregunta surgía con fuerza: ¿estaba listo para no solo redefinir su empresa, sino defender su visión contra quienes la amenazaran? El sonido del timbre de la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Era Marco, un colega y amigo desde hacía años. Su presencia siempre le daba un respiro a la atmósfera tensa que lo rodeaba. Hoy, sin embargo, Marco notaba algo en la energía de Andrés. ¿Estás bien? Te veo pensativo, comentó mientras se dejaba caer en la silla frente a la mesa desordenada. Andrés se detuvo un instante, buscando las palabras adecuadas. Estoy en un punto de inflexión. He tomado decisiones que pueden definir el futuro de la empresa, pero la presión es inmensa, confesó, sintiendo que se aligeraba el peso que llevaba encima. Marco escuchó con atención, asintiendo mientras Andrés compartía sus temores sobre la traición y la competencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si decidieras no seguir las reglas establecidas?, preguntó Marco. Piénsalo. A veces los caminos menos convencionales llevan a los destinos más interesantes. Las palabras de Marco comenzaron a resonar en Andrés. En su búsqueda de validar una cultura empresarial alineada con valores intensos, había dejado de lado una parte de sí mismo, su creatividad innata y la audacia que lo había llevado a emprender en primer lugar. Esa noche, Andrés se tomó un tiempo para reflexionar en soledad. Al mirar por la ventana, recordó su infancia, cuando soñaba con ser inventor. La chispa de la creatividad había estado siempre allí, pero se había visto aplastada por la formalidad del negocio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su enfoque racional había querido mantenerse a flote en un mar de incertidumbre, pero podía optar por ser un capitán audaz y desafiar la corriente. Inspirado, decidió que era el momento de explorar nuevas ideas. Soportar presiones externas era parte del viaje, pero también lo era la innovación. Se puso a trabajar en un proyecto interno que había estado en su mente durante meses, un producto que no solo representaba un avance tecnológico, sino que también encarnaría los valores de inclusión y colaboración que deseaba implementar en la empresa. El día siguiente trajo consigo la reunión del equipo creativo. Andrés llegó con una nueva energía, los ojos resplandecían mientras expuso su visión. Sus empleados le miraban con incredulidad y curiosidad, y por primera vez en mucho tiempo, se notó en sus rostros una chispa de entusiasmo. Tenía que dejar claro que el fracaso no sería el fin, sino simplemente parte del proceso de aprendizaje. Cada error podría llevarles a un mejor lugar. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a compartir ideas, a contribuir y a hacer preguntas. Un nuevo espíritu de colaboración surgió, cada pensamiento inspiraba al siguiente. Andrés sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. En lugar de controlar, estaba aprendiendo a integrar, a crear un ambiente donde las ideas fluyeran sin restricciones. Sin embargo, mientras la reunión avanzaba, un mensaje de alerta lo sacó de su éxtasis creativo. Anímeo con el asunto oportunidad de fusión. La empresa competidora que había espiado sus estrategias estaba proponiendo una colaboración. El miedo se apoderó de él nuevamente. Su visión y esfuerzo creativos estaban en juego. ¿Sería posible negarse a un camino aparentemente seguro con tal tentación ante sus ojos? Era el momento de tomar decisiones de verdad, de medir su valentía no solo contra la competencia, sino contra las expectativas que había construido en torno a su liderazgo.
Estaba preparado para arriesgar todo, incluso su sueño, por un enfoque arriesgado que desafiara no solo a su competencia, sino también a sí mismo. Mientras observaba la pantalla, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿podría renunciar a las ataduras de la seguridad y abrazar la magia que estaba emergiendo de su nueva visión? Con una mezcla de determinación y temor, hizo clic en responder. En las horas siguientes, Andrés sabía que se acercaba a una decisión crucial, un punto en el que cada paso podría cambiar el rumbo de su vida y de la empresa. Era posible que el desafío que enfrentaría no fuera solo externo, sino también interno, un viaje hacia sus propios límites y aspiraciones. La sala de reunión se sentía diferente al comenzar el día. Andrés, aún afectado por el correo que había respondido, notó un aire inusual entre sus colegas. Se respiraba energía, una mezcla de expectativa y nerviosismo que pulsaba a su alrededor. Esa fusión de sentimientos lo motivó más que el mensaje de fusión que había recibido. Decidido a no dejarse vencer por la incertidumbre, Andrés tomó la palabra. Hoy, quiero que pensemos diferente, comenzó, su voz resonando con una firmeza que no había estado presente en sus últimas intervenciones. Necesitamos ser disruptivos. No solo debemos fijarnos en lo que estamos haciendo bien, sino indagar en lo que podemos mejorar. Quiero que cada uno de ustedes se sienta como un innovador, un creador. Se sintió sorprendido al ver cómo algunas miradas se iluminaban, los registros de aburrimiento se transformaron en interés genuino. En ese instante, comprendió que quizás su mayor desafío no era solo adoptar la creatividad, sino inspirar a su equipo para que también lo hicieran. Era un doble camino de crecimiento, donde el éxito de uno dependía del potencial de todos. La discusión se tornó animada. Ideas audaces comenzaron a fluir, cada uno alimentando las palabras del anterior. Todo parecía ir bien, hasta que la presión volvió a hacer su aparición, esta vez en forma de dudas internas de Andrés. ¿Podía realmente liderar una revolución en la forma de pensar de su equipo? ¿Era lo suficientemente valiente para dejar de lado sus propios temores de que el proyecto pudiera fracasar? Al finalizar la reunión, sintió una mezcla de adrenalina y ansiedad. Había tomado decisiones audaces, pero la sombra del email seguía acechando en su mente. Las posibilidades de fusión aún eran una tentación que lo atormentaba. Era un empujón hacia la seguridad, y en su lugar había elegido lanzarse al abismo de la innovación. Sin embargo, la osadía podía costarles a todos. Su foco estaba puesto en el presente, pero su mente divagaba hacia lo que podría perder. En un momento de introspección, se retiró a su oficina. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando los papeles desordenados y recordándole la importancia de la claridad. Entonces, se sentó con el cuaderno en la mano, trazando líneas y diagramas de lo que quería que la empresa fuera. A medida que los conceptos se conectaban, la imagen de su visión cobraba fuerza. La idea de un producto innovador, que no solo beneficiara a la empresa sino también que reflejara sus valores, comenzaba a tomar forma con más claridad que antes. Sin embargo, las dudas no se desvanecían. Había algo más, un recuerdo de esa conexión en su infancia con la creatividad que había abrazado y perdido. Decidió que necesitaba volver a esa esencia, a buscar inspiración en lugares inesperados, en lo cotidiano. Podía ser que una simple conversación o un momento de revelación en su vida personal pudiera proporcionar la chispa que necesitaba. Con el propósito firme en mente, decidió salir a caminar para despejarlo. La ciudad era un entorno bullicioso, pero para Andrés, cada sonido se convertía en un susurro de oportunidades. Los rostros de extraños, las interacciones espontáneas, todo podía ser parte de su proceso de descubrimiento. Entonces, mientras observaba a un grupo de jóvenes discutir apasionadamente en un parque, sintió que una idea brillante nacía en su interior. Esa idea podría ser el camino a la solución que tanto había estado buscando. Pero al mismo tiempo, una nueva amenaza surgió en su mente, el riesgo que implicaba. Daños colaterales, reacciones de parte de su equipo, y la posibilidad de que la competencia respondiera a sus movimientos. Esa noche se sentó a reflexionar nuevamente. Despertó el viejo Andrés que soñaba en su infancia con ser un inventor. ¿Sería capaz de materializar esa chispa creativa en algo tangible, a pesar de las reservas?
La inseguridad le susurraba al oído, pero la urgencia por seguir adelante resonaba más fuerte. Al encender su computadora, decidió actuar. A veces el primer paso hacia la autenticidad se da con una sonrisa y una leve inclinación hacia el riesgo. Sin embargo, antes de que pudiera escribir su propuesta, un mensaje emergente captó su atención. Era un video de una creadora extraordinaria que se había vuelto viral por sus innovaciones en el ámbito empresarial. Andrés sintió que la curiosidad lo invadía. Quizás esa mujer tenía algo que enseñarle. El reloj avanzaba y con cada clic, sentía cómo la tentación de descubrir más crecía, llevándolo finalmente a un descubrimiento que podría transformar no solo su perspectiva, sino su rumbo profesional. Lo que no sabía era que esa noche sentaría las bases para una decisión que podría cambiar toda su concepción del éxito. Mientras la pantalla cargaba, Andrés se preguntó, ¿estaba preparado para lo que podría revelarse en ese video? ¿Estaba listo para enfrentarse a sus propias limitaciones y las de su empresa, buscando una verdad que lo liberara? Andrés no pudo evitar sentir una mezcla de expectación y aprehensión mientras el video comenzaba a reproducirse. Las imágenes de la mujer eran cautivadoras. Hablaba de su experiencia personal, de cómo cada pequeño fracaso había sido la chispa detrás de sus éxitos. Su pasión era contagiosa, y Andrés se sintió atraído por esa energía. Pero lo que realmente llamó su atención fue su enfoque en las conexiones humanas y cómo éstas habían alimentado su creatividad. Cada palabra resonaba con un eco familiar en su interior. La creadora mencionó que, en ocasiones, la clave para la innovación reside en escuchar, no solo hablar. Era una lección simple pero poderosa que Andrés había olvidado en su búsqueda por liderar. Comenzó a anotar sus pensamientos, convencido de que podría aplicar esos principios a su equipo. A medida que el video avanzaba, la mujer relató cómo resolvió un problema crítico en su empresa. En lugar de intentar imponer su solución, organizó una sesión de lluvia de ideas donde cada miembro, desde el nivel más bajo hasta los líderes, podía contribuir. Se dio cuenta de que, al facilitar un entorno de confianza, los mejores resultados no solo venían de la experiencia, sino del valor de la colaboración. La idea de que cada voz contara comenzó a girar en la mente de Andrés como un torbellino. Una nueva inquietud se instaló en él, el reconocimiento de que como líder, su rol debía ser el de un facilitador, no un dictador. Este concepto le pareció enormemente liberador, pero también aterrador. ¿Sería suficiente confiar en su equipo y darles ese poder? De repente, la presión del correo que había recibido parece insignificante al lado del auténtico reto que se le presentaba, generar un cambio auténtico en la cultura laboral que había insuflado por tantos años. Al finalizar el video, un sentimiento de determinación invadió a Andrés. Decidió que al día siguiente, en la próxima reunión de equipo, presentaría no solo su nueva idea de producto, sino también su intención de abrir un espacio para que cada miembro de su equipo compartiera sus opiniones y perspectivas. Tenía que demostrar liderazgo, sí, pero también vulnerabilidad, y esa sería su mayor fortaleza. Sin embargo, la noche no terminó sin más contratiempos. Al cerrar su computadora, vio el aviso de un mensaje de texto en su móvil, un aviso del director ejecutivo sobre la fusión inminente con otra empresa, una posibilidad que amenazaba con desestabilizar todo lo que había comenzado a construir en su equipo. La tirantez entre la urgencia de adaptarse al nuevo panorama y su deseo de liderar desde una base de confianza creció en su pecho, como una bola de presión que hacía difícil respirar. Esa sensación de tensión no hizo más que sembrar las semillas de la duda nuevamente. ¿Podría, en medio de esta incertidumbre, arriesgarse a abrir las compuertas de la creatividad al equipo? ¿Y si la fusión se concretaba, perdería su oportunidad de implementar el cambio que tanto deseaba? Inmovilizado por la indecisión, salió al balcón a buscar aire fresco. La noche estaba estrellada y el silencio lo rodeaba, pero en su mente, la tormenta seguía en pleno apogeo. Miró las luces de la ciudad, pensando que cada una de ellas representaba un sueño, una idea, una persona que también luchaba con sus propias decisiones. Justo en ese instante, recordó algo que su madre le había dicho de niño: las estrellas solo brillan cuando es más oscuro. Esa frase revivió en él una chispa que había estado apagada por el miedo. Con un renovado sentido de propósito,
Andrés se sintió animado a dar el siguiente paso, a arriesgarse y a permitir que su equipo brillara. Esa mañana, un nuevo desafío le esperaba. Mientras se preparaba para la reunión, la pregunta que lo inquietaba era cómo combinar su deseo de ser un líder innovador con la presión inminente de la fusión. Una decisión trascendental estaba a punto de tomar forma, pero el camino hacia esa dualidad de liderar y colaborar se delineaba con sombras de incertidumbre. Andrés se sentó en su escritorio, con los documentos de la fusión frente a él y una hoja en blanco en la otra mano, planteándose cómo podría abordar el momento decisivo que se avecinaba. El futuro de su equipo y su propio lugar en la empresa dependían de la elección que estaba a punto de realizar. ¿Se atrevería a desafiar el statu quo en el momento más crítico de su carrera? Las luces de la ciudad parpadeaban una vez más, revelando que incluso en la oscuridad había un sinfín de posibilidades. La puerta de su oficina se abrió de golpe. Su asistente entró, con una expresión alarmada en el rostro. Andrés, tenemos un problema. La noticia se ha filtrado más rápido de lo que esperábamos. El tiempo para decidir se estaba agotando. Andrés respiró hondo, sintiendo como el peso de la inminente crisis se apoderaba de su mente. La fuga de información sobre la posible fusión había dejado a su equipo en un estado de incertidumbre que podía desmoronar lo que había empezado a reconstruir. Sin embargo, en medio de la tormenta, se sentía más decidido que nunca a actuar con integridad y autenticidad. Recordó las palabras de Luz María, resonando con fuerza en su interior: la verdadera esencia de un líder se mide en cómo enfrenta la adversidad. Esa frase se volvió su mantra mientras se preparaba para enfrentar a su equipo, justo en un momento en el que la vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Al ingresar a la sala de reuniones, Andrés pudo sentir el ambiente tenso. Las miradas de sus empleados, llenas de ansiedad y preocupación, lo envolvieron. Tenía que ser transparente sobre la situación, no podía permitir que la desconfianza lo separara aún más de su equipo. Quiero hablar con ustedes sobre lo que está sucediendo, comenzó, su voz firme. Sé que han escuchado rumores sobre una posible fusión con otra empresa. Es cierto, y aunque esto represente un cambio significativo, quiero que sepamos que todavía somos un equipo sólido, y yo estoy comprometido a dirigir este proceso desde un lugar de colaboración y confianza. Sus palabras se inundaron de sinceridad, y a medida que hablaba, notó que los rostros de sus compañeros comenzaron a relajarse. Lo que realmente importa en este momento es cómo abordamos esta transformación juntos. No se trata solo de mi decisión como líder, sino de cómo cada uno de nosotros puede contribuir para construir el futuro que queremos. A medida que sus palabras llenaban la sala, la tensión se convirtió en diálogo. Andrés propuso crear un espacio para discutir las preocupaciones y expectativas de todos. Dedicó ese tiempo a escuchar y a integrar las ideas de su equipo, permitiendo que la energía creativa comenzara a fluir de nuevo. En lugar de permanecer en sus burbujas de confort, decidieron trabajar juntos en un plan que priorizaba sus valores colectivos. Después de esa reunión, se sintió más ligero, como si una nueva vida estuviera surgiendo de aquel desafío. La interacción abrió caminos antes bloqueados y la cultura empresarial empezó a transformarse. Era tangible, ya no eran solo empleados, eran un equipo de innovadores listos para afrontar cualquier adversidad. Semanas más tarde, cuando la fusión finalmente se hizo oficial, Andrés había encontrado un nuevo propósito. No se trataba solo de aceptar los cambios que venían, era un momento para rediseñar los objetivos de la empresa, asegurándose de que la esencia que había cultivado se mantuviera. En lugar de adaptarse a las nuevas directrices, decidieron co-crear un nuevo rumbo que reflejara sus aspiraciones compartidas. Fue en ese momento que Andrés vio el verdadero poder de su transformación. No solo había salvado su carrera, sino que también había logrado enraizar una cultura donde cada voz contaba. Su conexión con Luz María lo había llevado a una vida liderando desde el diálogo, la empatía y el compromiso genuino. Finalmente, con un nuevo producto en el horizonte que encarnaba todo lo que habían trabajado juntos, comenzó a recibir reconocimientos por su enfoque innovador y colaborativo. Sus superiores notaron un cambio radical en la productividad y el ambiente general de la empresa, y el éxito no dejó de acompañarles. Sus compañeros lo validaron como un líder auténtico, reforzando su confianza.
Andrés salió una tarde a pasear por la ciudad, observando cómo cada pequeño detalle se volvía un recordatorio de su viaje. Recordó sus años de lucha en los números y gráficos, ahora se sentía en sintonía con su esencia. Había aprendido a transformar la adversidad en oportunidad y, más importante aún, había abrazado la verdadera riqueza que se encontraba en las conexiones humanas. Al mirar hacia el horizonte, sonrió al pensar en todo lo que había conquistado. La transformación personal que había anhelado se había manifestado en su día a día, cimentando un legado que iba más allá de lo material. Era un testimonio del poder de la autenticidad y estaba decidido a seguir liderando desde el corazón. Este es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora. Si disfrutaron esta emotiva conclusión, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros sigan historias inolvidables. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta lección de superación. No esperen ni un segundo más para apoyar el canal y asegurarse de que nunca se pierdan nuevas historias como esta. Únanse a nuestra comunidad hoy.